Hola amigos, ¿me encontráis con el rosario en las manos? Sí, porque en estos programas que llevamos juntos en esta serie hemos hablado de que el pegamento que mantiene unido al matrimonio y a la familia es la oración. Bien, pues es una muy buena oración, el rezo del rosario para mantener a este matrimonio unidos y felices. Bueno, hemos hablado de muchas cosas ya en estos programas anteriores. En este ahora vamos a hablar de la importancia de la comunicación. Comunicación, hablar, dialogar, parece fácil, ¿verdad? Parece que todos nacemos con la capacidad de hablar, de comunicar emociones, sentimientos, ideas. Bien, no es tan difícil, está claro. Quizá las orientaciones que vamos a ver hoy están al alcance de todos. No es difícil, es apasionante. Decíamos en el programa anterior que el amor conyugal es trabajo. Claro, y trabajo cuesta, esfuerzo cuesta. A veces comunicar o guardar silencio. Quizás guardar silencio nos cueste más que comunicar. Es más fácil hablar que escuchar, pero de escuchar se nutre y mucho la comunicación entre los esposos. Pero bueno, vamos por partes, no vamos a complicar el tema de la comunicación porque es muy fácil. Es que vale la pena de verdad dedicar tiempo y esfuerzo para que la convivencia diaria en el matrimonio sea un factor de acercamiento, de unión y de crecimiento humano y espiritual. En esta comunicación se tratan de lograr varios aspectos. Fijaros, el primero quizás sería el de aceptación del otro tal cual es, tal y como es. Lo hemos dicho en programas anteriores y quizá me lo oiréis decir más de una vez. Y para ilustrar esta faceta o este factor de aceptación, os voy a contar lo que muchas veces dice mi marido en las charlas que damos en los cursillos prematrimoniales. Él dice, para hacer reír a los novios, suele decir, el hombre se casa con la mujer esperando que no cambie y cambia. La mujer se casa con el hombre esperando que cambie y no cambia. Bien, esto tiene su gracia, pero también tiene su explicación. Es cierto, las esposas pensamos, bien, mi marido quizás, o mi novio antes de casados, veo que es pues un poquito desordenado, un poquito impaciente, o tiene, no sé, algunas cualidades que a mí no me parecen tales cualidades, porque no son defectos graves, ya lo cambiaré. Es una frase que muchas novias tienen en la cabeza, ya lo cambiaré. Y no, hijas mías, no. No tenemos que cambiar a nuestro marido, tenemos que ayudarle a ser mejor persona, pero dentro de sus cualidades, de sus capacidades, de sus defectos incluso, ayudándole a mejorarlos. Si los erradica de su comportamiento, si cambia por completo, bendito sea Dios. Pero ese cambio no está en nuestras manos, ese cambio es cosa de Dios. ¿De acuerdo? Bien. Otro factor que hay que tener en cuenta en la comunicación entre los esposos es la responsabilidad. Ambos, marido y mujer, somos responsables de que ese matrimonio vaya bien. Nunca hay que culpabilizar a uno frente al otro. Si hay una crisis, si hay un problema, de los que hablaremos en el programa de hoy, no se puede decir, tú tienes toda la culpa, porque siempre alguno de los dos ha iniciado el problema y el otro lo ha secundado o lo ha seguido luego. La culpa se reparte casi al 50%, no lo olvidemos. Luego somos responsables los dos de asumir las tareas, los trabajos, la comunicación en el matrimonio. Ni uno tiene que hablar todo el tiempo y el otro escuchar, ni tienen que callarse los dos, ni tienen que hablar los dos al mismo tiempo.
Vamos a ir poco a poco explicando todo esto. Otro factor que se tiene que tener en cuenta a la hora de hablar de comunicación en el matrimonio es la solución de los problemas. Cómo afrontamos una crisis, un problema, cómo lo hablamos, cómo lo dialogamos, cómo lo negociamos. Todo esto estamos hablando del matrimonio, de la relación entre el esposo y la esposa, pero todo lo que digamos para ambos va a servir también para cuando vengan los hijos. Y es muy importante que en el matrimonio se hayan entrenado en este diálogo y en esta aceptación y en esta responsabilidad y en este manejo de los problemas para cuando vengan los hijos, que traerán sus propios asuntos. Lo veremos en otros programas. Por último, diría que lo que hay que destacar en la comunicación entre los esposos es que cada uno tiene que dar lo mejor de sí mismo. No nos debemos guardar nuestras buenas maneras, nuestra educación, nuestra cortesía para los de fuera y ser una persona distinta fuera de casa de como soy dentro de casa. No. Si soy simpático con mis compañeros de trabajo, por supuesto lo mismo dentro de casa con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, porque si no sería pues un poco raro, ¿verdad? Que yo fuera así, de una manera fuera y de otra manera dentro. Además no lo vamos a poder ocultar, siempre se va a ver, se va a notar y es muy triste que justo lo que más nos debe importar, decíamos en el programa anterior, hablando de los consejos para él, que el mejor y el mayor y el más importante de los negocios o de los asuntos que tenemos entre manos, tanto él como ella, tanto el esposo como la esposa, es nuestro matrimonio y nuestra familia. Luego todo lo mejor de nosotros mismos al matrimonio y a la familia. Y como nos acostumbraremos a actuar así, actuaremos igual de bien fuera, en nuestro trabajo, en nuestra parroquia, en nuestro entorno social y familiar, que es de lo que se trata, de ser siempre, en todo lugar y en toda ocasión, la mejor persona que podamos llegar a ser cada uno de nosotros. Bien, pues hablando de comunicación, podemos, pues comentar lo que es la comunicación, es la transmisión de un mensaje. Hay un emisor, hay un receptor. Ahora mismo, ustedes, queridos telespectadores que me están viendo y escuchando, son los receptores del mensaje que estamos emitiendo desde estos programas. Es fácil entender esa comunicación. Lamentablemente esto es un programa, es una televisión que todavía no se ha inventado, la televisión interactiva por la que de pronto yo me calle y ustedes me hagan preguntas o comenten lo que yo he dicho. Ya llegará. Estemos tranquilos que la tecnología, si avanza por el buen camino, pues mejorará en ese sentido. De momento ustedes escuchan y yo hablo. Es lo que nos ha tocado. Pero en el matrimonio no es así. En el matrimonio y en la familia uno escucha, otro habla, pero de pronto el que escuchaba ahora habla y el que hablaba escucha. Tiene que ser recíproco, no siempre tiene que hablar uno y escuchar el otro. Y yo, fijaros, queridos amigos, diría que cuanto más escucha uno, mejor conversador se hace. Es mejor saber escuchar que saber hablar. Porque hay muchas personas que nos dicen, es que yo no sé expresarme. Y claro, la comunicación en mi matrimonio es nefasta porque yo no sé expresarme. No, quizás no es tan buena comunicación porque tu esposo o tu esposa no sabe escucharte. Si se parara y te escuchara con toda su atención, seguro que tú eras capaz de hablarle y de expresarle tus preocupaciones, tus intereses, tus inquietudes, porque un buen escuchador fabrica un buen emisor. Bien, esta comunicación en el matrimonio tiene una serie de obstáculos con los que hay que contar y hay que intentar evitar o prevenir. No pasa nada si de pronto estáis escuchando este programa y decís, bien, este es un obstáculo que impide que mi comunicación matrimonial sea efectiva. ¿Y ahora qué hago? No pasa nada, siempre estamos a tiempo de corregir, de mejorar, de arreglar. Siempre estamos a tiempo. Aquí nunca me oiréis decir a mí ni a nadie de los que participan en estos programas que está todo perdido, que si no se hace como decimos ya está todo mal. No, al revés. Optimismo, esperanza, confianza y perseverancia es lo que hay que tener para llegar a la meta. Bien, pues estos obstáculos pueden ser
externos o internos. Los obstáculos externos, están claros, son los que están fuera del matrimonio, y estos obstáculos pueden ser las ocupaciones. Claro, el trabajo excesivo. Acordaos que hablábamos del trabajo que debe estar incorporado en el proyecto de vida en común de los novios que se preparan para el matrimonio. Ojo con poner el trabajo, las ocupaciones, en el primer nivel de la jerarquía de valores. No, el trabajo no debe estorbar la comunicación. Y si está estorbando ahora, pues lo apartamos, lo valoramos y lo quitamos del medio. Otro obstáculo exterior sería, bien, la televisión, los medios de comunicación, eso de tener a la televisión como la reina del hogar, sin considerar que la televisión es un electrodoméstico más. Y fijaos el ejemplo, cuando está la casa sola, o cuando estamos en casa pero estamos cada uno haciendo nuestras tareas, o limpiando, o cocinando, o jugando con los niños, no ponemos el microondas en marcha si no estamos utilizándolo para cocinar, o no ponemos la lavadora en vacío si no está llena de ropa para lavar. ¿Por qué ponemos la televisión quizá nada más llegar a casa para que esté ahí emitiendo imágenes y sonidos que no siempre, la mayoría de las veces, no siempre son beneficiosos ni para nuestros hijos, ni para nosotros, ni para el entorno familiar? La televisión hay que encenderla si hay algo que ver. Y si no hay nada que ver, se apaga, como un electrodoméstico más. Bien, pues la televisión, como digo, es la que a veces obstaculiza esa comunicación. También que haya interferencias de otras personas. Lo hablábamos también en otro programa sobre los consejos al esposo y a la esposa. Poned a la familia del otro en su lugar, con cariño, con mimo, con tacto, con humildad. Pero ojo, porque hay familiares, amigos, que interfieren en la comunicación en el matrimonio. Las típicas amigas que dan el pésimo consejo de, pues tú dale celos a tu marido, o tú esto no se lo cuentes porque a tu marido no le importa. Esas son interferencias, obstáculos que interfieren en la comunicación en el matrimonio. Quitémoslo de en medio. Y hay un último obstáculo exterior que sería la falta de tiempo, el estrés, el considerar que, como ya nos hemos casado, como ya sabe que la quiero, o él sabe que le quiero, ¿para qué decirlo? ¿Tenemos una dificultad? No, mejor no hablarlo. Ya pasará el tiempo y se arreglará solito. O no, ahora mismo no tengo tiempo de ponerme a hablar porque hay un partido de fútbol que me interesa mucho, o van a dar las noticias que quiero saber, estar enterado de qué pasa en el mundo. Siempre hay tiempo, si la dicha es buena, dice un refrán español, pues vamos a dedicarle tiempo a lo que es nuestra dicha, que es la comunicación en el matrimonio. Pero también hay obstáculos interiores, es decir, lo que yo pienso o siento que va a impedir que me comunique con mi esposo o con mi esposa. Quizás sea una mala experiencia anterior en nuestro propio matrimonio, quizás una discusión que no quedó zanjada y terminada, quizás un momento en el que sentí humillación por parte de mi esposo o de mi esposa y ya pensando negativamente dije, se acabó, ya no voy a hablar con él o con ella de este tema porque no me entiende. Malo, ese es un obstáculo para la comunicación. Hay que empezar cada día como si fuera el primero. Hay que tener cada día, como decíamos antes, optimismo, confianza, perseverancia, humildad. Si a lo mejor aquel día no llegamos a comunicarnos bien, quizá fue porque yo no me expresé bien, porque no elegí el momento oportuno o las palabras adecuadas. Quizá yo tuve culpa en ese sufrimiento de conversación que tuvimos. Bueno, pero estoy a tiempo de corregirlo, de arreglarlo, de empezar de cero, empezar de nuevo, siempre. Que esos obstáculos interiores no obstaculicen e impidan esa comunicación que es tan necesaria. Bien, y como siempre, después de comentar lo negativo, vamos a pasar a lo positivo. Vamos a pasar a esas pequeñas indicaciones, consejos, ánimo que quiero daros, queridos telespectadores, para que vuestra comunicación matrimonial mejore. Y si no ha tenido problemas hasta ahora, que os animéis porque puede seguir así. Y si en algún momento surge alguno de estos obstáculos,
que sepáis ponerle remedio. Bien, pues estos consejos no son muchos, son sencillos y veréis cómo están, como siempre, al alcance de todos. Uno sería que en el amor conyugal se debe establecer una doble corriente, dar y recibir. Sí, dar y recibir, no es tan complicado, no es tan raro, quizás es tan obvio, es tan común que no le prestamos atención. Dar y recibir. Dar sin medida, rompiendo, aunque duela, el cascarón del egoísmo. Hay veces que creemos que tenemos toda la razón y nos encerramos en nosotros mismos y no damos explicaciones porque tiene que darse cuenta él de que ha actuado mal y yo tengo razón. Rompamos ese egoísmo en pro de la comunicación y demos toda clase de explicaciones y de facilidades para que esa comunicación sea fluida. Pero también recibamos, no nos creamos de manera soberbia que lo tenemos todo, que no necesitamos nada de nadie. En el amor conyugal hay que dar y recibir, en ese plano de igualdad, de humildad, de sinceridad, de aceptación del otro. Bien, quizás me estoy poniendo muy teórica, no os preocupéis que enseguida va a haber ejemplos que lo vamos a entender perfectamente. Porque el siguiente consejo es: no trates temas demasiado importantes durante los momentos de más tensión del día. Fijaros, es muy fácil de entender este consejo. Evitemos hablar de un problema conyugal justo antes de salir a trabajar o justo después de volver del trabajo cuando nuestro marido viene cansado, agobiado, o nosotras si trabajamos fuera de casa, que también podemos venir con tensión del trabajo de fuera. Busquemos el mejor momento, los temas importantes en momentos importantes. Quizá nos toque hablar con nuestro marido o nuestra esposa y decirle: tengo algo importante que hablar contigo, pero veo que no es el mejor momento. ¿Lo dejamos para después? Y pactáis el momento y entonces os sentáis y habláis. Otro consejo importante: no echarle la culpa al cónyuge siempre de todo lo que está pasando. O como dice mi marido, no busques culpables, Carmina. Hay veces que los culpables somos los dos, o que no hay ningún culpable. Quizás hay un problema, una desavenencia que viene por una causa externa, por algo que no hemos hecho ninguno de los dos. No busquemos culpables. Y si nuestro marido o nuestra esposa está contándonos algo que le preocupa, no estemos pensando: ya, te preocupa, pero es que tú tuviste la culpa porque iniciaste aquel disgusto, porque tú haces siempre... No. Quitemos de nuestra mente esa sensación de que el responsable de todo, el que tiene la culpa de todo es el otro, porque yo debo tener seguro parte de responsabilidad en ese problema que estamos viviendo, que nos está doliendo y que queremos solucionar. Eso es la humildad. La humildad es reconocer que yo tengo parte de culpa o de responsabilidad en el problema y como quiero solucionarlo, voy desde un plano humilde a intentar darle solución. Otro consejo, que va muy bien para las chicas: trata un solo asunto cada vez. Y me vais a perdonar, chicas, pero es verdad. Somos las mujeres las que traemos a colación en una discusión aquel agravio, aquel otro, aquel asunto que quizás hace días, meses, pero que todavía nos sigue preocupando, y ya que le tenemos a mano, aprovechamos y le echamos en cara todas las cosas habidas y por haber. No, hija, no. No, mujer, no. Intenta cada asunto, cada problema, solucionarlo en su tiempo. Y si no se solucionó aquel problema, que quizá no fue tan grave, dejémoslo ahí, no lo traigamos ahora, porque vamos a cargar demasiado o de demasiada tensión la conversación. Otro consejo bueno, que vale tanto para la comunicación matrimonial como para la comunicación con los hijos y con todos: escucha con atención lo que te está diciendo tu esposo o tu esposa, de tal modo que le prestes atención con todo tu cuerpo, no solo con los oídos. En la escucha atenta intervienen los ojos. Claro que sí. Mírale a la cara, mírale a los ojos. Préstale atención sin hacer nada más
que escucharla atentamente. Y para demostrarle que te has enterado bien porque has escuchado bien, si quieres, repítele algunas frases de lo que ha dicho. Si te he entendido bien, creo que me estás hablando de mi falta de puntualidad, a lo mejor cuando vengo del trabajo. ¿Es por ahí por donde vas? Bien, pues yo te explico, no te preocupes. Le has demostrado que le escuchas, con lo cual también puedes evitar que tu mujer se alargue demasiado en la exposición de motivos. Pero tú le has escuchado, que ella sepa que le escuchas, ¿de acuerdo? Tenemos que dejar todo de lado por prestar atención. Eso va a redundar en beneficio nuestro siempre. Intentemos utilizar frases usando el yo en vez del tú. Y esto va muy relacionado con lo de no culpabilizar al otro. Es decir, imaginémonos la situación. En este matrimonio en el que estamos, del que estamos hablando y al que estamos queriendo ayudar, pues resulta que él es impuntual. Ella quiere llegar a tiempo a una cita con unos amigos, en la familia, lo que sea. Y de pronto él se entretiene pues viendo la televisión o leyendo el periódico, o llega tarde del trabajo y encima tiene que cambiarse de ropa. Bien, ¿cómo le diría ella a él que eso tiene que arreglarse, que eso le hace sentir mal? Sería equivocado decirle: tú eres un impuntual. Estoy cansada de que siempre me hagas llegar tarde, por tu culpa no llegamos nunca a tiempo. Chica, querida espectadora, con esa frase hemos perdido la batalla. Si es que esto se trata de batallas, que no. Pero para que me entendáis, si empezamos hablando así, nuestro marido desconecta, ya no nos quiere escuchar, porque hemos empezado de alguna forma agrediéndole, calificándole: eres un impuntual, y además siempre exagerando. Veamos cómo sería la forma positiva de decirlo. Querido, me siento a veces mal cuando somos impuntuales en casa de tus padres o de mis padres, cuando no llegamos a tiempo, cuando nos tienen que esperar. A mí me gustaría que fuéramos puntuales. Ya estamos, ¿veis?, haciendo al esposo o a la esposa, reconociéndole que yo también soy impuntual. No hay que decirle: tú eres un impuntual, ¿de acuerdo? Estamos metiendo nuestra personalidad en el tema y haciéndole ver cómo nos sentimos. Tenemos que evitar comunicarnos con ironía, con sarcasmo, con descalificaciones, con agresiones verbales, que, como digo, lo primero que hace es que la comunicación se rompa. Ya nadie quiere escucharnos si hablamos así. Cuando queramos hacer una petición, que de verdad sea una petición, no una exigencia. Una petición sugiere que el que nos está escuchando nos puede contestar que sí o que no. Una exigencia impone un tipo de respuesta. No, en el matrimonio no se impone nada, en la familia no se impone nada, se propone. Y no es idea mía, esto lo decía nuestro querido Juan Pablo II. Las ideas se proponen, no se imponen. Luego no exijamos, sugiramos. Hay veces que habrá problemas que haya que dejar que el tiempo nos ayude a arreglarlo. No tengamos miedo a que hayan asuntos que se queden un poco en stand-by, pero si podemos, resolvámoslo todo lo antes posible, que no nos vayamos a dormir enfadados, disgustados, molestos. Eso no es bueno. Siempre hay que despedirse con un beso de despedida. Buenas noches, tesoro, buenas noches, mi amor. Esa es una forma fantástica de prepararse para el nuevo día. Y si aún así hay problemas o hay conflictos, no se preocupen, queridos oyentes, con paciencia, con tranquilidad, con mucho cariño y a veces con el consejo de alguien que nos ayude, se van a poder solucionar y arreglar. Pero eso sí, personas válidas. Y para que veáis un ejemplo de persona válida, en mi caso, mis primeros años de matrimonio fueron algo difíciles y yo tenía a mi madre, gracias a Dios, a mi lado, y yo le decía: mamá, Ignacio esto, Ignacio lo otro. Ella me decía, siempre le daba la razón a Ignacio, y un día le dije: mamá, es que pareces más su madre que la mía, ¿cuándo me vas a dar la razón a mí? Y me dijo: cuando la tengas, hija mía, cuando la tengas. Es mejor ponerse de parte del matrimonio, de los dos, que darle la razón a uno en detrimento del otro. Busquemos buenos consejeros, buenas ayudas,
y siempre nos quedará la oración, como cuando empezamos este programa. Vayamos a ella, acudamos siempre a la oración, que es el mejor pegamento, queridos amigos. Seguidnos, acompañadnos, que estaremos encantados de recibiros en el siguiente programa. Hasta pronto.